cordial saludo a nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología. Saludamos en este día tan especial a todas las mujeres, a todas las compañeras sociólogas por el Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, estamos inaugurando este espacio Mirada Sociológica en Debate en torno a este Día Internacional de la Mujer para conversar sobre perspectivas, análisis y acciones sobre los temas de género. En ese sentido, tenemos 3 panelistas a quienes voy a presentar. Contamos con Adriana Arias, quien es nuestra coordinadora nacional del SENAI de Ecuador. Nos acompaña también Victoria Sotelo, la coordinadora nacional de SENAI Uruguay, y Rosa Isela Rentería, coordinadora nacional del SENAI México. Y quien les habla, Paloma Valqui, directora de comunicaciones de la AIS. Queremos abrir esta mesa de debate comentando lo siguiente. Quisiera invitar a nuestras panelistas a poder presentar nuestras impresiones, vuestras impresiones sobre qué significa hoy en día ser mujer en este contexto en nuestros países y a nivel iberoamericano, ¿no? ¿Qué problemáticas estamos identificando en torno justamente a los temas de género? Las escuchamos. Bueno, un gusto que podamos ser parte de este debate tan importante en la cual aborda y visibiliza el tema de la mujer, celebrando obviamente su día. Y para mí es un honor poder hablar de ella porque me represento, ¿no? Y yo sé que en el Ecuador y en otros países, tanto aquí en Latinoamérica como en el mundo, siempre la mujer ha sido invisibilizada, ha sufrido y ha sido vulnerada a través de los años. Y es por eso que es interesante que se abran estos espacios para que nosotros como mujeres podamos darle voz y vida a aquellas mujeres que durante muchísimo tiempo lucharon por que el día de hoy nosotras tengamos y estemos preparadas y podamos debatir de estos temas tan trascendentales. Bueno, como les comentaba, yo siento que el tema de ser mujer va a variar significativamente muchísimo de acuerdo al contexto, de la cultura o la sociedad en la que estemos, ¿no? Para mí, ser mujer es como englobarla en una sola palabra, fuerza, que a pesar que alrededor de los años siempre se le ha convertido como en el sexo débil, ¿no? Yo siento que eso es lo que nos engloba a las mujeres, porque a pesar de tantas situaciones adversas que han pasado alrededor del tiempo, hemos seguido manteniendo esa voz de lucha, hemos seguido preparándonos para que cada día y con el ejemplo que le damos a nuestras generaciones futuras podamos demostrar que las mujeres somos cada día más fuertes, cada día más preparadas y que podemos avanzar y proponernos lo que quisiéramos lograr. Ahora, como les tengo un dato así como para hablar sobre qué es la mujer en el Ecuador, les comento que en el Ecuador el 54,% de las mujeres de la población son mujeres y el 49,6% son hombres. O sea, somos más allá de la mitad de mujeres en el país. Y sin embargo, las políticas públicas actuales que están planteadas como en el gobierno nacional tienen un 20% dirigidas a atender tanto problemas no solamente de la mujer, sino en género, porque cuando ya hablamos de género hablamos no solamente de la mujer, hablamos de ambos, varios géneros ya en estos tiempos. Entonces, ¿qué en el Ecuador, qué acciones o qué es lo que se ha intentado? Bueno, ya me estoy adelantando un poquito más del tema, pero a breves rasgos, de lo que se visibiliza aún en el Ecuador, es que el Ecuador todavía se enfrenta a muchas brechas económicas, sociales y culturales. La igualdad de género es una parte importante y de acuerdo al informe de desarrollo humano, en el que el Ecuador está puesto en el número 89 de los 186 países que luchan para que las mujeres y el hombre, obviamente, bueno, pues la mujer en este sentido,
ocupe un mejor lugar, ocupe un lugar de paridad de acuerdo al hombre, para que la mujer pueda tener una visibilidad, pueda tener ese lugar que tanto tiempo ya fue menospreciado. Y bueno, muchísimas gracias. Eso por la invitación. Gracias. Cedemos el turno a nuestra próxima compañera, por favor. Bueno, sí, gracias por la oportunidad. Bueno, es un día de celebración para todas nosotras. ¿Qué significa ser mujer en nuestro contexto latinoamericano, iberoamericano? Bueno, a mí me gusta siempre citar a Simone de Beauvoir, que dice: no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? O sea, son todas estas cuestiones culturales que nos constriñen de alguna manera, y bueno, y a lo largo de que uno va creciendo, siendo niña, se nos asignan algunos estereotipos de género, y bueno, uno siendo parte de esta sociedad, va creciendo dentro de una cultura que es difícil de modificar. ¿Qué problemáticas identificamos hoy por hoy en el Uruguay en torno a los temas de género? Bueno, para empezar, podríamos decir, yo diría la división sexual del trabajo es un tema, ¿no? Las mujeres por lo general asumimos en mayor proporción tareas del hogar y cuidados en comparación con los hombres. Y esto, de alguna manera, se ha acentuado con la pandemia. Es decir, hay estudios, tanto de la CEPAL, de la OIT, que de alguna manera dan cuenta de todas esas tareas domésticas y de cuidados que asumen las mujeres, que le podemos llamar trabajo no remunerado, que estamos llevando adelante de una manera desigual con respecto a los hombres, ¿no? Es como algo invisible. Entonces yo creo que hay que empezar de alguna manera por visibilizar toda esa tarea que se hace adentro de los hogares. En Uruguay, por ejemplo, de acuerdo a esta encuesta, que es una encuesta del año 2013, señala que el 64% del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres contra un 31,9% por parte de los hombres, ¿no? Y bueno, y esto se ha acentuado en la pandemia. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces ayuda de los adultos mayores que antes teníamos, digamos, abuelos han tenido que estar confinados, entonces se ve de alguna manera la mujer muy sobrecargada. También el tema del teletrabajo, ¿no? Donde simultáneamente la mujer está en su casa y de alguna manera tiene que responsabilizarse de los cuidados. Entonces, alentamos a construir y a de alguna manera desde la sociología estudiar esta situación para proponer una mejora, que la mujer pueda desarrollarse, sea libre, pueda estudiar, pueda trabajar. El tema de la brecha salarial también sigue siendo un problema. En Uruguay seguimos siendo 3.337.000 habitantes, siempre estamos en 3 millones y algo. El 51,48% constituimos mujeres. Y bueno, tenemos muchos desafíos por delante que los voy a seguir desarrollando en las próximas preguntas, pero todo el tema de la violencia de género es un capítulo grande que nuestro país tiene un gran desafío y está desarrollando políticas al respecto. Gracias, Victoria. Continuamos con la compañera Rosa Isela. Claro, sí. Primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, un honor poder compartir con mujeres tan talentosas, y agradezco de antemano a todas las personas que nos estén dando la oportunidad y nos estén dando la oportunidad de escucharnos, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta de qué significa ser mujer actualmente y qué problemáticas identificamos. Estamos en plena época de revolución. Las mujeres estamos tratando de cambiar esas prácticas
sociales que teníamos anteriormente y culturales, pero nos encontramos con que nos estamos en ocasiones confrontando con nosotras mismas porque no logramos definir hacia qué camino vamos. Aunado a ello, tenemos bueno, diferencias y diferentes interpretaciones en torno al significado de qué es el feminismo, ya que este tiene diferentes ramas, entonces cada quien se va identificando a diferente corriente y en función de ello, en ocasiones, no logramos concretarnos hacia dónde estamos caminando. Sin embargo, es importante destacar que las generaciones más jóvenes traen un movimiento muy fuerte que se tratan ellas mismas de encauzar y de lograr cambios significativos en la sociedad. Ha sido sumamente criticado por las diferentes actuaciones que tienen en las calles, vaya. Pero, sin embargo, están siendo vistas. Y no es que yo aplauda o que apruebe o que desapruebe, no, pero están buscando la manera de generar un cambio significativo en la sociedad que no nada más es necesario, sino que es urgente. Entonces, en este proceso de cambio y en esta discrepancia en la que nos encontramos en cuál es el rol o el papel de la mujer en estos momentos, también nos topamos con la situación de que se vuelve un poco más difícil. Me voy a adentrar un poquito en cuanto a la interacción de pareja, porque como estamos en un cambio y entonces las personas o las posibles parejas no están todavía adaptadas a ese cambio, nos encontramos todavía con ese proceso de adaptación y de, bueno, si quiere, no quiere, qué me está queriendo decir, cómo la trato, o sea, y no importa, parejas del mismo sexo, del sexo opuesto, como sea, pero todavía no logran o no logramos establecer de qué manera queremos llevar esas nuevas interacciones sociales. Entonces, es un papel muy importante el que estamos jugando, vaya, en la sociedad, porque nos está tocando la etapa de revolucionar y de cambiar. Pero como todo, tiene su momento de estabilidad y va a llegar y posiblemente, y estoy segura que las generaciones que vienen van a encontrar un poco más de paz en todo este aspecto y poder llevar una vida más amena y más independiente, ¿no? Muchas gracias. Y un poco, gracias al estrés, un poco sintetizando las tres voces que acabamos de escuchar, es increíble cómo la lucha de la mujer sigue en constante, no sé si es provocación es la palabra, pero queriendo generar cambios por su propia autonomía, ¿no? La lucha de la mujer viene desde inclusive ser escuchadas a nivel del voto, poder alcanzar el divorcio. Hoy en día se habla en América del Sur, sobre todo, ¿no? La lucha, por ejemplo, por la legalización del control de su propio cuerpo, que es ampliamente debatible, ¿no? Como por ejemplo la ley de la legalización del aborto o la despenalización del aborto, ¿no? Entre otras, ¿no? Las nuevas concepciones de género, ¿no? De la distribución de la carga en el hogar y sobre todo de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, nos cuestionan y nos invitan a justamente a repensarnos como individuos y también como actores en sociedad, ¿no? De cómo la mujer se tiene que articular en esta sociedad. Y es ahí donde nos da pie a conversar de la siguiente pregunta, ¿no? Que justamente es el rol de nuestra sensación y autoconcepción de género en sociedad. Es ahí donde les quiero preguntar y que convertamos y debatamos, ¿no? ¿Cuál es este rol de la mujer? ¿A qué estamos llamadas las mujeres a participar, por ejemplo, en el desarrollo social de nuestros pueblos, de nuestros países, en el desarrollo económico de nuestras sociedades y, por qué no, también en el desarrollo político de las sociedades contemporáneas? ¿No? Quisiera que por favor podamos conversar sobre eso. Cedo la palabra entonces a nuestra compañera Rosa Isela para conversar al respecto. Sí, gracias. Muy importante esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer dentro del desarrollo social, ¿no? Y de todos los aspectos, ¿no? Económico y político. Bueno, como lo mencionaba, estamos en un crecimiento constante y obviamente en una etapa de adaptación.
por ello, las mujeres nos vemos implicadas con esta nueva forma de vivir, a insertarnos en el ámbito laboral, ya sea desde casa o fuera, ¿no? Anteriormente, pues fuera. Pero esta lucha o este deseo de cambio se vuelve complejo, puesto que todavía tenemos insertado el chip de que las labores del hogar nos corresponden todavía en su mayoría a nosotras. Tan es así que no evitamos el lenguaje de decir me ayuda. O sea, no decimos él hace su parte, yo hago mi parte, decimos, es muy buena pareja, me ayuda. El simple hecho de decir me ayuda todavía nos deja entrever que tenemos esa responsabilidad asumida como tal, y que quienes aporten algo es ayuda, no es trabajo colaborativo, vaya. Aparte de eso, el hecho de que cada vez sean más mujeres las que incursionan en el ámbito laboral o en el trabajo remunerado, nos topamos con otros factores y otras situaciones, como lo es, por ejemplo, el techo de cristal, ¿no? Puedo estar muy preparada, puedo saber mucho de mi ámbito laboral, sin embargo, hay un punto donde yo ya no avanzo, porque el siguiente puesto le corresponde a un hombre, no le corresponde a una mujer. Aunque mi preparación sea superior o sea mejor, o incluso sea una institución o un espacio que debería de ser dirigido por una mujer, lo están ocupando hombres, ¿no? Y no es que desmerite su trabajo, pero simplemente he puesto de ejemplo en varias ocasiones el foro que hicieron en una ocasión acá en mi país, el foro sobre la lactancia materna, todos encabezados el foro por hombres. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que sí, a lo mejor eran médicos, especialistas, pero no había ni una mujer que pudiera realmente tener voz sobre lo que es la lactancia materna, ¿no? O sea, qué absurdo, ¿no? Que un hombre te esté diciendo qué sientes o qué tienes cuando nunca va a amamantar. Y sí, me han cuestionado entonces porque no es mujer, pero es médico, no puede opinar. No, sí puede, pero no puede decirme qué es lactar como tal, ¿no? O sea, qué siento y cómo lo vivo. Otra cuestión en la que nos encontramos, por ejemplo, es el suelo pegajoso, la cuestión o el suelo adherido, donde la mujer todavía pues se pone a evaluar qué es lo que más le conviene y aún todavía tiende más al hogar, ¿sí? Y se ve inmersa en sus labores domésticas, en el cuidado de los hijos, en el segundo plano, o sea, el hombre es el primer plano aún, y sabe y asume que es un trabajo no remunerado, pero su visión no alcanza a llegar más allá, por ejemplo, a que cuando va a llegar a la vejez y que posiblemente forme parte de las estadísticas de las mujeres de las mujeres más pobres, ¿no? O sea, entre los pobres, los más pobres son las mujeres. No hay una visión hasta allá, se vive como que al día, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuestiones del rol de la mujer, todavía nos toca mucho trabajar en ser más equitativos en las cuestiones de laborales, tanto de casa como fuera, y sobre todo nosotras mismas trabajar en la no cosificación, en aprender a valorarnos entre nosotras como lo que tenemos aquí dentro, ¿no? No lo que nuestro físico muestre a la sociedad, ¿no? Gracias. Gracias, Rosicela. Entonces damos pase a nuestra compañera Marcela. Hay muchas cosas en las cuales yo comparto con Rosicela y es cierto, ¿no? Porque a pesar de que a lo largo del tiempo muchas mujeres han luchado constantemente y perennemente para que las problemáticas sociales las cuales nos aquejan sean visibilizadas, hay personas mujeres que aún mantienen ese estrato de ser, pertenecer estrictamente al ámbito familiar. Y a veces no es tanto culparlas a ellas, lo que pasa es que ya desde muy pequeñas son construidas, tienen un constructo en sus mentes de cómo tienen que ser formadas. Y es ahí donde nosotros como mujeres ya adultas, preparadas, es que tenemos que inmiscuirnos en ámbitos, por ejemplo, la política, en ámbitos para que
poco a poco comenzar a romper dentro de la sociedad esos paradigmas que limitan de una manera u otra a la mujer. Por ejemplo, en el Ecuador, que tengo un ladito, el liderazgo y la participación política de la mujer es uno de los aspectos en los cuales se ha tratado de empezar a que las mujeres comiencen a tener esa participación. Ahora que pasaron las elecciones presidenciales, solamente hubo una candidata a la presidencia de la República. Y dentro de los candidatos asambleístas, también a parlamentarios andinos, ellos casi no hubo ni el 20% de participación de la mujer, por lo que el Consejo Nacional Electoral lo que ha puesto como un mandato es para que en las próximas elecciones, tanto seccionales o como presidencial, puedan haber una paridad de género y que no se va a... Es un hito histórico para la mujer, para el Ecuador, porque no se va a aprobar a un partido político, o no se va a aprobar al inicio de un proceso electoral, si no se encuentra una paridad de género tanto en el número de candidatos inscritos como el número de candidatos, pues en general de los partidos inscritos, como el número de candidatas que participen dentro de los partidos mismos. Entonces, algo sí que definitivamente que es importante y evidencia que la muestra de la presencia de las mujeres en el liderazgo político, tanto como secretarias de Estado, en la parte de concentración del Estado, ministerios, subsecretarías, o como parte de la parte legislativa, ha han aportado a que problemas como derecho de las mujeres a la salud, derechos laborales, derechos de maternidad y paternidad, violencia doméstica, sean ley ahora y que muchas otras, muchas mujeres que están en el cargo político, legislativo, puedan plantear leyes y que al futuro no solamente van a beneficiar a las mujeres, sino que van a beneficiar a los hombres en general. Algo así importante que siempre, nunca me voy a olvidar cuando yo fui a una conferencia y una persona decía que solamente las mujeres tenemos que hablar del tema de géneros y luchar, y no es cierto, porque yo conozco muchos hombres que aunque son muy pocos, ellos también participan de estos espacios en los cuales pareciera que están más interesados en la lucha por conseguir más beneficios para la mujer que los hombres mismos. Y no es porque se satanice la lucha por las mujeres, sino es que a lo largo del tiempo uno puede evidenciar y uno es consciente de que la mujer ha sufrido significativamente, ¿no? Bueno, y en el Ecuador, un dato interesante es que el Ecuador es el segundo país en la región con el mayor número de legisladoras mujeres alcanzado. De 137 participantes a la asamblea, ganaron 57 mujeres al área legislativa, y hasta enero del 2014 Ecuador ocupó la posición 39 en el mundo con respecto a las secretarias de Estado, que son las ministras. Hay 8 ministras de Estado hasta el momento. Y bueno, ¿qué más podría decir? Definitivamente que nosotros como jóvenes, como mujeres que realmente tenemos más experiencia por el privilegio de haber tenido una educación y razonar y darnos cuenta de todo por lo cual tanto hombres como mujeres, las mujeres hemos sufrido más, podamos algún momento ocupar un curul político o tener un espacio académico como estos y darnos cuenta de que mientras más alcemos nosotros la voz, más podemos darnos cuenta y visibilizar a personas que hoy en día ya no están con nosotros. Gracias, Marcela. Victoria, te escuchamos. Bueno, gracias a las compañeras, porque de alguna manera este intercambio es muy enriquecedor. Con respecto a Uruguay, para hacer un poco de historia, en realidad el Uruguay desde el año 1932 consigue que la mujer pueda votar y pueda ser elegida.
¿no? Entonces, en ese sentido fue de alguna manera uno de los primeros, el primer país en la región en conseguir ese derecho para la mujer. De todas maneras, estamos, con respecto a lo que mencionaban las compañeras, muy por debajo de los guarismos de la participación de mujeres en la política. Tenemos aproximadamente, en la historia del Uruguay han habido solo 17 ministras, muy poco, y representan en el Parlamento aproximadamente, estamos en un 20% de mujeres. En la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, hay en el entorno del 30%, pero en la Cámara Alta, en senadoras, estamos en un entorno del 20% y estamos lejos de lo que se pretende, ¿no? Si bien hay una ley en donde se establece que en la terna de candidatos haya mujeres y hombres equitativamente, siempre los titulares son hombres, entonces terminan siendo elegidos más hombres. Esa ley fue un avance, pero no logramos que haya más participación de mujeres en el Parlamento. Entonces, a nivel político queda mucho por hacer todavía. ¿Cuál es el lugar de la mujer en otros ámbitos? O sea, el Uruguay ha tenido figuras descollantes como Paulina Luisi, que fue una médica de principios del siglo XX, ella también era ginecóloga. Tuvimos personalidades como Juana Ibarburu, que era escritora, personas destacadas también en el deporte. O sea, la mujer puede destacarse en muchos ámbitos, simplemente tratar no sé, tener la libertad de elegir. Me parece que eso es lo fundamental, porque hay mujeres que pueden elegir estar en su hogar y puede hacer una decisión, quedarse en su casa cuidando a los niños, pero otras no tienen ni siquiera el poder de decidir. Entonces, creo que lo importante es, la libertad, poder establecer que no hayan constricciones de ninguna índole. Hoy por hoy, muchas mujeres que se desempeñaban como domésticas, por ejemplo, con la pandemia, han perdido sus fuentes de trabajo porque de alguna manera no se puede realizar ese trabajo de manera remota, ¿no? Es uno de los principales sectores más afectados. Y esas mujeres han perdido su fuente laboral y no han vuelto a buscar. ¿Por qué? Porque tienen a sus niños más tiempo en su casa. Entonces, una frase que la hemos escuchado varias veces, la pobreza tiene rostro de mujer. Bueno, uno ve esas cabezas de familia donde hay una mujer a cargo de muchos niños. Ese sigue siendo el panorama en muchos barrios carenciados de nuestros países, ¿no? Por suerte en Uruguay, tenemos leyes que amparan a la mujer, por ejemplo, a interrumpir su embarazo antes de la semana 12, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. O sea, el Uruguay en materia legislativa, podemos decir, tiene la ley de reproducción humana asistida. O sea, la mujer tiene el derecho de decidir con asesoramiento médico de un trabajador social si continuar con su embarazo o interrumpirlo. Bueno, eso es un avance, hay que destacarlo. Permite la posibilidad de decidir, como yo lo decía, evita fallecimientos de mujeres. Y bueno, queda mucho por trabajar, ¿no? O sea, en materia de licencia maternal, por ejemplo, yo creo que se podría extender. Contamos con 13 semanas de licencia maternal en el ámbito privado y 14 semanas en el ámbito público. Bueno, creo que es escaso, ¿no? Para quien tenemos hijos, las mujeres que digo, tenemos hijos, volver cuando el niño tiene de pronto 2 meses o 3 meses es complicado.
creo que hay que hacer esfuerzos en ese sentido, la ley de lactancia, y crear en las instituciones comisiones de igualdad de género. Creo que eso, tanto en las universidades se están creando comisiones para evitar situaciones de acoso sexual. Aquí en la Universidad de la República se está haciendo un trabajo importante para detectar casos de acoso sexual. Y bueno, a nivel de las instituciones también se dan casos de acoso sexual de parte digamos, personas que están de pronto subordinadas a un hombre, ¿no? Por lo tanto, hay mucho para hacer. La mujer es importante que se desarrolle, que aporte. Hay mujeres científicas, por ejemplo, en las ciencias duras. Aquí se ha formado una comisión honoraria para la lucha contra la pandemia que asesora al gobierno y participan mujeres en esa comisión, pero los voceros son hombres, son 3 hombres. Entonces, eso es algo también cultural. ¿Por qué si en la comisión hay mujeres científicas que están brindando sus horas para atender esta problemática, sin embargo los voceros que salen en los informativos siempre son hombres? Y nosotros lo aceptamos, nos parece algo natural. Sin embargo, uno mira y está, digamos, es equitativo, hay muchas mujeres participando de esa comisión, pero siempre los voceros son hombres. Entonces, el cambio cultural es importante, y yo creo que hay mucho para hacer desde el trabajo en las escuelas, en las familias, y principalmente más allá de las leyes. Los cambios empiezan por nosotras, ¿no? Empoderarnos, decir podemos, bueno, y digamos, ayudar a otra mujer que pueda estar pasando una situación difícil y acercarlas a los servicios que existen, ¿no? Bueno, por acá me quedo. Pero miren qué gran abanico de temas se han abierto aquí. Yo quisiera cruzar y rescatar algunas cosas que ustedes han comentado porque me parece importante visibilizar. Siempre digo que yo soy comunicadora, entonces me interesa mucho el tema de la visibilidad de estos roles de la mujer. ¿Qué tanto realmente la mujer hoy en día es capaz de tomar esa decisión sobre su vida, sobre qué estudiar, sobre dónde trabajar, sobre dónde desempeñarse, sobre su cuerpo, sobre sus decisiones políticas? O sea, eso es algo que podríamos debatir múltiplemente, porque, a ver, nominalmente somos libres, pero ¿qué tanto realmente podemos decidir, por ejemplo, cortar una relación sentimental que supuestamente uno acuerda con otra persona y que luego se torna tóxica o enfermiza? ¿Qué tan libres somos de realmente decir no? Y que ese no sea categórico y se respete. ¿Qué tanto eco tenemos también en las instituciones, no como víctimas, pero sí como sujetos de derecho también de poder nosotras decir que denunciar esos acosos que, por ejemplo, comentaba Victoria, ¿no? De hacer visible incluso violencia doméstica que no necesariamente es física, ¿no? Yo escuchaba de algunas allegadas, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en los sectores más altos de la sociedad, no sé en sus países, pero al menos aquí, existe mucha violencia doméstica y que no se visibiliza. Porque claro, ¿cómo va a decir la señora que el esposo la minimiza? Perdería su categoría o estatus de señora, ¿no? ¿Y qué pasa por dentro de esa mujer? Me pongo a pensar también qué pasa por dentro de esa mujer rural, donde a veces pues los accesos, por ejemplo, de denuncia no llega, o sea, no llega ahí el Estado, no sé en sus países, pero en mi país, en Perú, que tenemos tantos pueblos indígenas originarios, tantas comunidades campesinas, o es más, comunidades periurbanas, sin ir muy lejos, las ciudades, ¿no? Donde el hacinamiento digamos, los
protección del Estado están normados, sí, hay algunas normas, ley antiacoso y etcétera, pero si la mujer va a una comisaría o un departamento público, no se le escucha, se le minimiza. Esa mujer rural tendrá, o esa mujer perurbana, o esa mujer sentirá que puede tener eco su voz, me pregunto. Yo creo que no. O al menos veo, visibilizo en las noticias, en mi entorno, que muchas de esas cosas se callan, ¿no? Y por otro lado, tenemos un grupo, como bien decía Rosicela en el bloque anterior, pero lo quiero traer también, de muchas jóvenes feministas que quieren visibilizar esto y más bien la sociedad las acalla, ¿no? Se burla de pronto, ¿no? Con este nombre que le han puesto ahora, las feminazis, ¿no? Y se quiere ridiculizar nuestro movimiento de reivindicación, ¿no? Entonces, yo quisiera de pronto, no sé si quieren detenerse un poquito en estas cosas, porque sí me parece importante que, o qué opinan, ¿no? De esto sé que no está en la pauta, pero que rescata un poco de lo que ustedes han comentado, porque qué tanta realmente nuestra voz es escuchada, legitimada por las propias mujeres, por las autoridades en nuestro rol como ser activos en la sociedad. Las mujeres ya trabajamos hace muchos años, pero que tanto nosotros pagamos impuestos y sin embargo el Estado no nos retribuye en servicios efectivos, ¿no? No sé, las escucho, lo dejo ahí y me gustaría sus comentarios. Sé que no está necesariamente en las preguntas, pero ha salido de este múltiple abanico que ustedes han planteado y me parece interesante que de pronto por ahí podamos conversar un poquito de eso. Las escucho. Digamos, yo creo que la mujer se está animando un poquito más a contar, a denunciar, acude a otras mujeres. Lo importante a veces es que no se conocen del todo los servicios que hay o dónde acudir. Entonces, de alguna manera, desde el Estado, aquí en Uruguay, por ejemplo, se están repartiendo pegotines con los teléfonos y sencillamente se da el 911 frente a una situación de violencia, entonces se está denunciando más. De todas maneras, el femicidio, que es la máxima expresión de la violencia, en nuestro país lamentablemente tenemos muchos casos, prácticamente hay intentos de femicidio y femicidios que se concretan, a diario hay noticias, y bueno, tenemos desde el Estado atención en el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, en donde la mujer puede acudir, y también se le da asistencia al hombre agresor, ¿no? Por eso que yo les comentaba de la necesidad de un cambio cultural también. Hay talleres con hombres agresores y algunos acuden y persisten en ello. Entonces, creo que de a poco se va, digamos, concientizando, aunque hay algunas mujeres que de pronto prefieren callar, pero creo que cuando uno vive una situación, lo mejor es denunciar, acudir, pedir ayuda y sostenerse en otras mujeres o en los servicios que el Estado tiene, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el panorama que veo yo aquí en Uruguay. Pienso que la mujer se está soltando a contar situaciones que ha vivido. De pronto hay mujeres que cuentan situaciones de acoso sexual que han tenido hace años atrás, ¿no? O sea, lo tenían muy guardado, en secreto. Son temas muy sensibles y no tiene absolutamente nada que ver con la ideología de género, ni, digo, estamos hablando de cuestiones que a veces hay mujeres que hasta abandonan su trabajo porque viven en una situación de acoso laboral y renuncian y no denuncian, cuando en realidad deberían permanecer y el agresor retirarse, ¿no? Entonces digo, hay mucho por hacer. Sí, es verdad.
Es verdad. Y mira que sin querer hemos caído en la tercera pregunta, que justamente era sobre el rol del Estado, ¿no? Porque si se dan cuenta, todo se conecta, ¿no? Entonces de pronto ahí voy soltando la tercera pregunta y vamos y seguimos conversando, ¿no? Era un poco lo que comentaba Victoria, ¿no? ¿Qué políticas públicas se están tomando justamente en nuestros estados para visibilizar, para ejecutar cambios sociales frente a estas problemáticas de género en todas sus esferas? Mire que hemos nombrado bastantes que podrían manifestar. Victoria ya dio una pincelada, no sé si Rosa Isabel y la Marcela pudieran también hacer sus comentarios, por favor. Sí, sí, claro que sí. Bueno, en cuanto a la tercera pregunta, me gustaría compartir con todos unos datos, ¿no? Si bien la ONU considera dentro de sus programas o promoción de empoderamiento económico para las mujeres, a través de los programas en los diferentes países, aquí en México, por medio de su Plan Nacional de Desarrollo y sus instituciones, pues se cuenta con diferentes programas de bienestar, de desarrollo social, de empoderamiento para la mujer. Sin embargo, a pesar de que tenemos todos esos programas y el Instituto Nacional y Municipal de la Mujer, así como el programa para los hijos o hijas de madres trabajadoras, sigue existiendo la brecha de desigualdad entre las mismas mujeres, porque más que existir los programas o que existan las instituciones o las leyes, todo eso, primero le hace falta una verdadera difusión. La gente no conoce, la gente no sabe, ¿sí? Segundo, pues que no se vuelva algo meramente político, que dependiendo si soy conocido de, amigo de, pues entonces el programa sí me beneficia y si no, no me beneficia, ¿sí? Y algo muy, muy importante, como dato, ¿no? En México, 6 de cada 10 personas son pobres y 8 de cada 10 mujeres son pobres. Entonces, tenemos que modificar nuestra cultura, eso es urgente. Nos hace falta educación financiera a las mujeres de manera de que no se nos dé un préstamo para emprender y, quiero un préstamo porque voy a vender X cosa o voy a generar un pequeño, porque todo lo vemos chiquito, ¿no? O sea, un pequeño negocito. No, sino que de la mano de esos programas y de esos préstamos haya educación financiera para que las mujeres realmente sean emprendedoras. Luego en los hogares se da mucho el comentario, ay, muy buena administradora, mi pareja es muy buena administradora, mi esposa. Sí, pero es administradora en ese contexto. Pero realmente, si a esa mujer la sacas de su área y le dices, mira, en adelante tú vas a ser cargo de esa empresa. Desafortunadamente, la mayoría no tiene la visión y la mentalidad que tiene un hombre para hacerse cargo de un... ¿Por qué? Porque no podamos, sino porque no hay una educación para ello y porque a través del tiempo se ha delegado todas las funciones a menores a la mujer como si no tuviera pensamiento, razonamiento, inteligencia. Es muy difícil desprenderse de eso. Es muy difícil creer que tengo las mismas capacidades o incluso mejores que una persona del sexo opuesto, o no, la mente todavía no lo alcanza a concebir, entonces no se siente capaz y es difícil salir de la zona de confort. Entonces es muy importante darle difusión a esos programas, pero con preparación previa, ¿sí? Con una visión realmente empresaria, no de te doy un prestamito para que vendas X cosa, ¿no? También, bueno, las políticas públicas que se dan a conocer en todos los niveles y se deben de dar a conocer en todos los niveles y espacios. No nada más, es que ahí está, pero tú no preguntas y tú no vas. No, es que hazme llegar la información, porque no todas las personas tienen el mismo nivel de estudio, ni tienen las mismas habilidades para buscar, informarse, saber los trámites que debe de hacer. Y bueno, algo muy, muy, muy importante es que no sean políticas de escritorio. ¿Sí? Yo me puedo sentar y ahorita les puedo escribir algo y aquí está. Pues sí, pero ahí vienen las votaciones y entonces me voy y eso que ahí estaba ya no va a estar. Y no se deben de generar documentos con personas que jamás han vivido o que no tienen la experiencia de la pobreza. ¿Sí?
Yo en mi privilegio no me puedo sentar y escribir y decir, la gente necesita esto y las mujeres necesitan aquello. Yo propongo que esto, pero no tengo ni siquiera la experiencia una vez en mi vida de lo que es carecer de algo o de que mi pensamiento y el de la otra persona no es el mismo. Entonces, es muy importante que no sean de escritorio, que de verdad se les dé difusión, que se respeten esos programas y que no se vuelvan trámites de, pues tienes que traer esto y esto, y hasta dentro de tantos meses sale tu préstamo, pero lo vas a pagar en 5 años. Y si no tiene una cultura financiera, la persona se va a endeudar de oquis y no va a saber qué hacer después con su préstamo que obtuvo, porque no salimos de lo mismo, ¿no? No salimos de lo mismo. Y que, abonando un poquito a lo que comentaban de la licencia maternal, siempre he querido comentar esto y tengo la oportunidad de hacerlo ahorita, así que la cuestión de la licencia maternal también se ha promovido que se le dé el permiso al padre de familia para que vaya y cuide de su hijo. Yo creo que antes de darle el permiso a un padre para que vaya a su casa a ayudar a su hijo, se le debe de educar en qué tiene que hacer o qué debería de hacer para alivianar esos días tan difíciles, ¿no? De cuando recién acaba uno de parir, porque si no se vuelve una carga más, porque él no lo toma como, me voy a ir a mi casa para cuidar de mi pareja y de mi bebé. Entonces se vuelve una carga más y para nosotras va a resultar contraproducente. Entonces, no lo suelten así, no les den tiempo si el señor no está educado para realmente ser un apoyo en la familia, ¿sí? De nada sirve sus modificaciones de normas, reglas, leyes, política y demás. No, de nada sirve si no se educa a la sociedad. Nada más se queda ahí, ¿no? Y bueno, ya para concluir con este tema, aún en cuestiones de política enfocadas en la mujer, pues también hay una brecha ahí muy grande porque esos espacios dentro de la política está destinado para mujeres con ciertos privilegios, ¿sí? No puede ir mi vecina y decir que ella quiere dirigir tal institución o que quiere formar parte de tal movimiento o de tal asociación o tener cierto puesto porque no es conocida de, ni familiar de, ni, sí, entonces dentro de nosotras mismas también hay esa brecha, ¿no? Y es difícil porque, pues como bien lo mencionabas, Paloma, aquí todavía sin considerar a las mujeres migrantes, a las mujeres indígenas, a las mujeres que viven en zonas rurales, a las mujeres que viven en la ciudad, pero que no, por alguna cuestión, no tienen la suficiente preparación académica para tener acceso a esos puestos. Entonces, siguen siendo espacios de privilegio y es importante generar esa conciencia entre nosotras, porque si no, pudiéramos ser partícipes de la misma opresión, ¿no? Como mujeres oprimir a la otra. También, ya por último, ya casi termino, hay un libro que escribió Eduardo del Ríos, que habla sobre la revolución femenina. Está muy interesante porque deja ver cómo nosotras hemos estado buscando una libertad y posteriormente no sabemos qué hacer con ella porque nadie nos dijo qué hacer con ella. Entonces nos volvemos pues parte del sistema capitalista. ¿Quieres trabajar? Ok, entonces vete a trabajar, pero entonces meto todo lo que yo pueda en el mercado para que todo lo que tú trabajaste en una semana me lo dejes el fin de semana, ¿no? Cosméticos, ropa, cirugías, una bolsa de marca, no sé, y como mi necesidad afectiva, emocional y de aprobación es tanta, entonces necesito el tinte de tal marca, necesito la bolsa de tal marca, necesito comprarme algo diferente porque pues, no puedo salir en las selfies siempre con la misma ropa, entonces si no nos ponemos vivas, pues todo lo que trabajamos pues se regresa al sistema en las cosas más absurdas, ¿no? Y cuando realmente tenemos necesidades médicas, educativas y incluso hasta tomar unas vacaciones o algo, pues no, porque todo mi dinero que trabajo en la semana y que pago con horas de vida,
pues voy y se las regreso al sistema en algo que me vende muchísimo más caro, ¿no? Entonces, nos falta mucho que aprender ahí, pero por eso se hacen este tipo de foros y eventos, de actividades, donde entre nosotros mismos podamos tejer esas redes de apoyo y realmente levantarnos, pues ayudarnos a crecer unas entre otras, ¿no? Gracias, Rosicela. Marce, te escuchamos. No, me da mucho gusto, no sé, verla a Rosicela, esa pasión que tiene por contar y esas problemáticas, ¿no? Que hasta como descorar, no sé si es enojo ira, pero sí da esa incomodidad y molestia de que el día a día uno ve esas situaciones y la voluntad política menos le importa, ¿no? Y si es que hace planes, programas, proyectos, suponiendo, digamos, que los hace cada 10 años, cuando los hace sin lo que algo súper importante que decía Gisela, que no van al territorio, no contratan a sociólogos para que hagan ese trabajo de recopilar la información, pero desde las mismas perspectivas de las personas dentro de las comunidades. Por ejemplo, aquí en Guayaquil, en mi ciudad, eso es pan de cada día ver que te tiran un parque, que te hacen un programa y es desde un escritorio, o sea, lo formulan y lo plasman, pero nunca le comentan a las personas, les dicen, bueno, qué es lo que realmente debemos atacar, cuál es la problemática que debemos ir. Eso es lo que se asume por lo que le hayan enseñado en la universidad, por lo que le hayan dicho en sus universidades pagadísimas y de la perspectiva, porque muchísimas de esas universidades privadas no van a, rarísima vez van a mostrarte o van a hablarte sobre que tienes que ir a ayudar al pobre, ¿no? Eso rarísima vez lo vas a ver. Siempre va a ser buscar que tu bolsillo, que te prepares y que tu bolsillo cada día más hasta que seas, ya sea, entres a la vejez y seas millonario. Entonces, yo sí considero tres cosas importantes y ya las mencionó Rosicela, no te puedo ir a abordar tanto por el cuestión del tiempo, y sí, es el limitado conocimiento, la falta de información que muchas mujeres hoy en día tenemos eh, para afrontar estas situaciones. Por ejemplo, hay una asambleísta que se llama Gina Godoy, y un día yo fui a un foro y ella mencionó que están haciendo aquí, que se están haciendo algún programa, proyecto, bla, bla, bla. Pero a veces sí da esa, como, no sé si, creo que sería en México, quizá es como esa bronca que dentro de las propias, el Parlamento Legislativo, las propias mujeres no hacen mayor o poca cosa, porque siempre está detrás un interés político. Entonces, esos son los espacios que lamentablemente por el privilegio de haberte educado o por el privilegio de depender de ser un cliente político, no atacan esas situaciones que lamentablemente día a día nos entierran, porque digo nos entierran porque yo acompaño a esas mujeres pobres que día a día sufren con lo mínimo, sufren con lo poco o mucho que tengan para salir adelante. Y obviamente el problema estructural más grande definitivamente va a ser la carga cultural, la carga de los estereotipos, las problemáticas sociales que nunca van, que no es que no nos pongamos en el nunca, ¿no? Que en algún día esperemos que se rompa y se salga de nuestro constructo social que tiene ya miles de años. Y bueno, hablando de Ecuador, también Rosala dijo unas cifras interesantes y alarmantes. Y en el Ecuador, las mujeres desde los 14 a 20 años ya prácticamente tienen un hogar. Y se ha evidenciado, según los estudios que ha hecho el Ecuador, que el 50% de las personas, de esas mujeres, son violentadas. Y teniendo instrucción académica. Y ahora, de ese porcentaje de mujeres que no han tenido una instrucción académica, que nunca en su vida han pisado una escuela, un colegio, ni el jardín, el 70% de esas mujeres lamentablemente son violentadas. Y en cifras generales, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han experimentado alguna forma de violencia. 1 de cada 4 ha experimentado violencia sexual.
9 de cada 10 mujeres divorciadas han experimentado algún tipo de violencia. Entonces, son situaciones alarmantes y ya dentro de todo lo que hemos hablado, dentro de todo lo que hemos dicho, ¿no? De un país, de la voluntad política que es nula, y si no es nula, es inservible, que es lo que nosotros propondríamos de acuerdo a este momento de esta ventana de oportunidad que hemos tenido como Asociación Iberoamericana de Sociología, tanto de nosotros como academia, que propondríamos para que los estados puedan implementar dentro de sus políticas públicas. Bueno, entonces una de esas yo recomendaría, bueno, esperemos que este video, este debate llegue a muchísimas más personas, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, que realmente se desarrollen e implementen mecanismos y herramientas que permitan aplicar el principio de igualdad sustantiva en la justicia. ¿Por qué? Porque si no aplicamos desde la mano dura que es la parte ya judicial, no sancionamos, no se sanciona, no se corrige, porque lamentablemente al ser humano, lamentablemente no se le puede decir, por favor, se le solicita que hace. Hay que lamentablemente ir a decirle, o no lo haces bien, y si lo haces mal, haces algo malo, vas a ser castigado y con la pena más máxima en la ley. Porque ya hemos visto 50, 70 años que las normativas están. Pero las normativas puede que existan, pero que no se las aplica de acuerdo a la rigurosidad que es. Países como Singapur, que aunque su sistema es un poco autoritario, ha mejorado significativamente muchísimas cosas, tanto en la parte ambiental, en la parte económica, en la parte social, porque sus sistemas son más rigurosos, porque exige al ciudadano a que o haces conciencia. Entonces, esas son una de las situaciones que nosotros propondríamos como jóvenes y como personas que podríamos o aportar un granito de guerra de acuerdo a lo que estamos planteando en este momento. También recomendaría que definitivamente que se abran más espacios y mecanismos de diálogos abiertos con la sociedad civil y organizaciones de mujeres. Siempre hay organizaciones internacionales que hay altos financiamientos que muchas organizaciones sociales pueden inmiscuirse, y es interesante algo analizar, que tienen que venir muchísimas organizaciones del extranjero para realizar un programa, un proyecto en el Ecuador, y que tus propios gobernantes, si son tus hermanos de sangre, no trabajan en conjunto contigo para solucionar estas problemáticas. Definitivamente tiene que haber una transversalización del enfoque de género en las políticas internas del sector de justicia, en el sector legislativo, en el sector ejecutivo, para que la violencia contra la mujer cada día mengue más. Y solamente lo vamos a ver desde ese enfoque, hay que desenchufar esos estereotipos, hay que desenchufar todas esas cosas que desde pequeñas a nosotros nos han inculcado. La vida de 23 años me han inculcado un sinnúmero de cosas, y lamentablemente a veces uno no tiene esa voz de decir, no es cierto, porque me pasa, es algo que pasa, ¿no? A mí y mi familia me suelen decir muchísimas cosas que es feo, porque tienes a 20, 30 personas en reuniones familiares diciéndote, tienes que hacer así, es que tú tienes que dedicarte a la cocina, es que tienes que dedicarte a limpiar. Y una vez me pasó que me dijeron tantas cosas que yo, ¿verdad? Llegué con mi hermana al cuarto a llorar de la impotencia, el coraje, porque no es justo que en pleno siglo XXI tu familia te siga diciendo, tienes que dedicarte a la limpieza, a la cocina, cuando yo me he preparado para, o sea, no es que no lo podamos hacer, ¿no? Pero me refiero al que nos reúnen, nos mandan a la parte familiar a ser concebidoras de solamente seres humanos y procrear, y no realmente a poder tener los mismos cargos, el mismo sueldo que los hombres tienen. Por ejemplo, hablando de Iberoamérica, en España, las mujeres reciben un 17% menos del salario de los hombres. En el Ecuador pasa igual, y seguro pasará en muchísimos más países. Y la cuestión es de que nosotros como mujeres podamos
dar allá, más allá la voz para que no solamente las mujeres se empoderan de lo que nos está sucediendo, sino es que también los hombres tomen la batuta y puedan, ya sea de la academia, desde la institución pública o privada, actuar. Eso se trata de este debate, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que nosotros como academia, instituciones públicas o privadas, quienes tengan el lujo de estar cerca de aprobar o no aprobar una ley, puedan decir, bueno, voy a hacer algo para que no solo no mi nombre quede reconocido en el mundo, sino quede la mujer reconocida, quede el hombre reconocido y podamos tener sociedades muchísimo mejor. Muchas gracias, Marcela. No sé si Victoria o Rosa Isela quieren hacer un comentario final, ya como para redondear esta mañana, esta tarde, mañana tarde, de debate en torno al 8M. Les escuchamos, por favor. No, yo sintetizando, lo primero que hablábamos al principio del trabajo no remunerado, todas las tareas de cuidado, tareas domésticas, de limpieza, que se asumen naturalmente como de las mujeres, de alguna manera trabajar para redistribuir equitativamente entre hombres y mujeres. Eso me parece algo fundamental. Hay encuestas en nuestro país que miden el trabajo no remunerado en los hogares y eso está cuantificado. Muchas mujeres tienen doble jornada laboral. Bien, el otro tema que hay que trabajar muchísimo es el tema del teletrabajo, que parece algo positivo, pero cuando uno lo empieza a desarrollar se encuentra con muchas dificultades. En ese sentido, intentar trabajar y simultáneamente estar en el hogar, donde a veces se suscitan cuestiones con los hijos o con un abuelo, bueno, y están todas las tareas domésticas que tradicionalmente hacemos las mujeres. En ese sentido, el teletrabajo, más que una solución, ha sido para muchas mujeres un peso en esto de la pandemia. Bueno, nosotros desde el Uruguay estamos trabajando en distintas comisiones interinstitucionales, de las cuales hablaba Marcela, en los distintos departamentos del Uruguay. Uruguay tiene 19 departamentos, en cada departamento hay una comisión de lucha contra la violencia de género, donde lo integra el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, o sea, intentamos entre todos, Ministerio de Desarrollo Social, poder trabajar este tema, atender a las mujeres, a los hombres agresores, pero bueno, falta un poco más de apoyo presupuestal para, digamos, difundir, como ya sea una línea telefónica. Digo, se abrió una línea telefónica para atender a las mujeres víctimas de violencia de género durante la pandemia. Y lo que quiero destacar es que las que más sufren violencia, porque en realidad, por ejemplo, en la zona metropolitana, en Montevideo, 8 de cada 10 mujeres dicen haber sufrido algún tipo de violencia, pero las que más sufren son las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, ¿tá? Entonces ese clivaje también hay que atender, son quizá las que más afectadas están por este tema. Y bueno, a seguir trabajando, redoblando esfuerzos por mi parte les agradezco mucho la invitación y desde aquí siempre encontrarán una persona con quien poder hablar de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Victoria. Rosa Isela, te escuchamos. Sí, bueno, nada más, siempre es buen momento para recordarles que el empoderamiento, recordarles y crear conciencia que el empoderamiento también implica hacerse responsable de uno mismo, ¿no? Entonces, si queremos realmente tener el poder sobre nosotras mismas, es necesario hacernos responsables de todo lo que tenga que ver con nosotros, ¿no? En cuestión económica, en cuestión emocional, en cuestiones de salud, en todos los ámbitos. No hay empoderamiento si seguimos cediendo las decisiones a alguien más, ¿no?
de nosotros o teniendo miedo de empezar algo nuevo por dudar de nuestras capacidades. Entonces, lo reitero, empoderarse también implica hacerse responsable de uno mismo, ¿no? Y les agradezco también muchísimo esta invitación, esta oportunidad y bueno, el poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Solamente para concluir, agradecer a nuestras tres panelistas, Marcela Ares, Victoria Sotelo, Rosa Isela Rentería, y como mensaje final, de pronto tratando de resumir todo lo aquí expresado, tenemos mucha tarea todavía por delante, ¿no? Como seres individuales, como mujeres en sociedad, ¿no? Hay un ejercicio constante de construcción, ¿no? Personal y social para justamente alcanzar una construcción de género femenino mucho más visible y equitativa en los diferentes ámbitos donde nos podamos desempeñar. Entonces, un abrazo a todas las compañeras en este día que es de conmemoración, ¿no? Muchos dirían, ¿por qué vamos a celebrar? Vamos a hablar de conmemoración, en la cual justamente nos reunimos a reflexionar sobre estos temas y hacer ese llamado a la acción que ha comentado cada una de ustedes. Un abrazo y en nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología, entonces, que tengamos un excelente, productivo, reflexivo y activo Día Internacional de la Mujer. Un abrazo, que tengan buen día. Nos estamos viendo, hasta luego, gracias.